de los veredictos en los juicios por jurados, cuyos expositores serán doctores Andrés Harfuch, Fernando Zubitling y el doctor Sebastián Amelio. Modera en esta oportunidad la doctora Karina Álvarez, presidenta del Colegio de Jueces de la primera circunscripción de la provincia del Neuquén. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar temprano, el horario. Me toca el placer de presentar a los colegas tan prestigiosos que van a hablar de, la revisión del veredicto del jurado popular. Un tema que presenta ciertas aristas. Ayer vimos que hoy no se discute más que la forma de resolver los conflictos en nuestra provincia y en otras provincias, que es a través del juicio por jurado. Así que eso no se discute. Este tema sí presenta discusión, aristas, porque tiene que ver cómo, después de definido el juicio por un veredicto, cuándo se puede revisar este veredicto, quiénes están legitimados para ejercer esa revisión y, en definitiva, también hasta dónde el tribunal puede llegar a conocer en esa revisión, si es amplia, si es restringida. Entonces nos van a ilustrar nuestros colegas aquí presentes. En primer lugar va a hablar el doctor Sebastián Amelio, que es abogado y egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado especializaciones en Derecho Penal y en Derecho Internacional Penal. Es prosecretario de la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha trabajado como investigador del Centro de Investigaciones en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga, en España. Ha sido expositor y disertante en diversas jornadas y conferencias, autor de numerosos artículos sobre mi especialidad, que se han publicado aquí en Argentina y en el extranjero. Ha realizado varios cursos de posgrado en Argentina y en el extranjero, entre los que se pueden destacar Criminal Justice and Human Rights of International Association of Penal Law, del 2018, Teoría de la Imputación Penal, El abogado en el juicio penal oral y las jornadas interdisciplinarias sobre el juicio oral, y ha dictado innumerables conferencias muy destacadas. Así que, Sebastián, adelante. Hola, gracias. En primer lugar quiero agradecer al Foro Patagónico. Tengo que hacer una mención especial a Carla, a Soledad, a Gustavo, a Rosy, también por supuesto al doctor Harfuch y a toda la gente del INESIP. Realmente es un honor para mí estar acá. Y he escuchado en el día de ayer, hemos escuchado todos, que se han hecho varias referencias al sistema acusatorio, lo cual va de la mano de la implementación del Instituto del Juicio por Jurado. Yo, como miembro de la Corte, estoy en la mesa de implementación del Código Procesal Penal Federal, que va a arrancar el 10 de junio en Salta y después en Jujuy. Y habiéndolos escuchado a los expositores, sobre todo local de acá de Neuquén, veo las dificultades que han tenido, y ahora ya no me sorprende cuando la gente del Ministerio de Justicia, la de la Procuración, los de Casación y la gente de la Comisión del Senado dicen que esto va a tardar 10 años o 15 en implementarse. Sí, probablemente hay varias dificultades. Una es la cultural, otra es la económica. Sin infraestructura y sin plata esto no va a poder ser posible. Y después voy a hacer una mención pequeña, pero que nos presenta un desafío enorme, que es entender que hay juzgados que tienen 40, 50 personas y fiscalías que tienen 2 o 3 personas. Entonces, si este sistema acusatorio, que calculo la mayoría estamos de acuerdo, nos gusta, nos hace pensar cómo lo van a llevar adelante, cuando las fiscalías tienen que hacer gran parte del trabajo. Está el tema de las oficinas judiciales y todos más o menos conocemos cómo, pero es muy lindo en la teoría y después veremos cómo lo hacemos en la práctica. Eso era una mención que quería hacer para que también sepamos que en el fuero federal va a ser muy dificultoso y que tenemos un camino de mínimo 10 años.
Así que bueno, vamos a ir con eso. El segundo término, quería, antes de entrar, a mencionar un poco sobre el fallo Canales, para que después los distinguidos colegas hablen un poco más del tópico y de la recurribilidad del fallo o de las sentencias del jurado. Quiero mencionar algunas cuestiones que, antes de leer cualquier fallo de la Corte, creo que es indispensable conocer el funcionamiento y los antecedentes de la Corte. Cómo la Corte, a raíz de su jurisprudencia y la doctrina que emana, de los fallos, va de a poquito, ¿sí?, marcando el camino. Y bueno, en este caso, creo que estamos todos contentos porque Canales me parece un fallo de una trascendencia monumental, y esto salió el 2 de mayo. Vamos a ver en 2, 3 años, 5, cada vez creo que va a tener más trascendencia. Voy a ser muy breve acá. La Corte, el año pasado, recibió 27, voy a leer exacto, 27.970 causas. Es una monstruosidad. El 90% de esas causas, todos, yo me cruzo con abogados y gente también, funcionarios judiciales, que dicen, bueno, ustedes ponen la plancha del 280, ¿no? Dejen de poner ese sello, no leen nada. Bueno, lo cierto, hoy le cortaba Alfredo, lo cierto es que el 280 es un trabajo muy minucioso. Está fundado, que son aproximadamente, y desde un punto de vista general, 10, 15, 20 hojas, donde escribimos para que los ministros no tengan duda alguna de que vamos a aplicar el artículo 280 y desestimar el recurso, que en la mayoría son recursos de queja por extraordinario denegado, porque no hay cuestión federal, porque no hay arbitrariedad, porque no hay ordenanza institucional, etc. Los que todos conocen las formas de ingresar a la Corte. Esos 280 están fundados y requieren un trabajo enorme. Entonces, no es cierto que sacamos 100 causas por año y solamente leemos esas 100 y escribimos esas 100, no. Tenemos que trabajar esas 27.000, 25.000. La Secretaría Penal tiene 7.000 en trámite. La verdad que es una cosa monstruosa. Así que bueno, creo que era importante remarcarlo para entender el funcionamiento de la Corte y para entender también cómo la Corte pensó que Canales era un fallo importante, por eso decidió hacer una sentencia fundada y publicada, porque les dije, los 280 están fundados también, solo que no están publicados los fundamentos, solo ven esa plancha horrible, como todos dicen. Y por eso lo puso en la agenda del primer semestre. Eso ya es una decisión que muy relevante, porque la Corte entendió que el tema del juicio por jurados era muy importante. Y ahora voy a mencionar algunos antecedentes. Encontré 78 antecedentes, la Corte tiene 155 años aproximadamente, encontré 78 antecedentes donde la Corte hace mención al instituto del juicio por jurado. Voy a mencionar muy rápido porque no nos va a dar el tiempo. 1932, Ministerio Público Fiscal contra la Fronda. Y ya la Corte decía esto: no habiendo impuesto la Constitución Nacional al Congreso el deber de proceder de inmediato, y eso lo remarca, al establecimiento del juicio por jurado, que debe conocer las causas de delitos cometidos por medios de la prensa, aquel, como legislatura local, ha podido conferir jurisdicción a los tribunales del Fuero Común de la Capital Federal. La Corte acá está diciendo claramente que, como la Constitución no previó que se haga de manera inmediata, ¿sí?, lo van a hacer los tribunales ordinarios, no mediante el Instituto del Juicio por Jurado, pero lo que está diciendo es que se tiene que hacer. Ya empezó a decirlo. En 1947 tenemos también otro, tribuna demócrata, David Tiefenberg. Después, más recientes, y todos los conocen, son más conocidos, Simón, Arancibia Clavel. Quiero repasar algunos muy rápidamente, porque es importante ver cómo la Corte va generando jurisprudencia hasta llegar a Canales. Canales no es de un día para el otro. Canales no es que de golpe cambió la composición de la Corte
y por el cambio de composición de la Corte tenemos canales. No, es una jurisprudencia que viene avanzando. Seguramente algunos podrán criticarlo y dirán que es lenta, dirán que faltó cosas, pero los avances han sido inmensos. Y en el 38, considerando el fallo Simón, dice que la importancia de esa tradición jurídica fue recogida por el artículo 102 de la Constitución Nacional, que es el, si no me equivoco, el actual 118, en cuanto dispone que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurado luego de que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial. Tenemos una mención similar, exactamente igual que hace en el fallo de Arancibia Clavel, que también del 2004. Tenemos Casal, que todos también lo conocen, respecto de, principalmente habla del doble conforme, pero hace mención al respecto. Más cercano todavía, en el 2010, tenemos Martínez de Areco, me parece clarísimo, considerando 16. Posiblemente sea necesaria, aquí sí, una interpretación progresiva para precisar el sentido actual de la meta propuesta por la Constitución. Habría que determinar si el jurado que ese texto coloca como meta es actualmente el mismo que tuvieron en mira los constituyentes conforme a los modelos de su época, o si debe ser redefinido según modelos actuales diferentes de participación popular. Pero cualquiera sea el resultado de esta interpretación, lo cierto es que desde 1853 la Constitución reitera en su texto, también en la de 1860, obviamente, ¿no? Hasta el 94, inclusive la actual, en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal, al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurado como una de las más idóneas para lograr la publicidad. La circunstancia de que el deber ser no haya llegado a ser por la vía legislativa no puede ocultar que la Constitución optó por un proceso penal abiertamente acusatorio, al que tiende la lenta progresión de la legislación argentina a lo largo de un siglo y medio. La Corte acá también dice, y no es que vulgarmente hablando se lava las manos, pero dice, acá hay un inconveniente legislativo, la lentitud hace que nosotros tengamos que buscar alternativas y tratar de ver cómo lo implementamos. No, la Corte en ningún momento, y esto lo dice el doctor Rosati, que acá está el libro y después voy a tratar, lo voy a ocupar personalmente, de ver si les consigo alguno, que no se puede pensar que el desuso o no haber implementado esta figura hace que la misma haya desaparecido de la Constitución. Esto no tenemos que caer en eso y lo remarcan en el fallo Canales. Ahora bien, el fallo Canales ingresó a la Corte en el año 2016. Previamente la Corte pidió los autos. Después de pedir los autos, corrió vista al procurador que hizo un dictamen, todo esto ustedes lo saben. Y luego de eso, bueno, una excelente presentación de Amicus hecha por el INESIP, que está en la página y la pueden ver, y la verdad que creo que es la conclusión de 20 años o más, si no corregirme Andrés, del tema del jurado. Y la Corte ha realizado algunas especificaciones muy claras respecto de los planteos. Primero, es un fallo que refuerza, y creo que siempre en Argentina es necesario reforzar las cosas, el federalismo. Es un fallo que uno de los agravios relativo a la vulneración al juez natural, la Corte lo explica y rechaza la idea de que la implementación del juicio por jurado que fue durante el proceso de Canales es una violación al juez natural, y lo explica claramente, no solamente porque las leyes en materia procesal son de implementación inmediata, siempre que se mantengan los efectos de las anteriores decisiones, sino que además no encontró ningún argumento que haya planteado la defensa antes, y esto no es menor. La defensa recién se queja o se agravia luego del juicio por jurado. Y esto no es en defensa, ni mucho menos de la sentencia de la Corte, pero hay que comprender los agravios que traen aparte, porque de la misma manera que hoy hay más fallos, más causas, vamos a decir, más causas
respecto del juicio por jurado en la Corte, que la Corte está tratando. Yo por ahí tengo anotados los nombres y después se los voy a mencionar. Hay uno de Córdoba y el otro que se llama Giorgi. Los agravios son todos, es todo en la Corte. No hay que pretender que la Corte haga constantemente obiter dictum o que vaya más allá de los agravios. Tampoco nosotros podemos, más allá de la voluntad, terminar haciendo la tarea de la defensa, que no lo presentó de manera correcta. La Corte tiene que hacer un esfuerzo muy grande para suplir a veces las deficiencias técnicas, pero lo cierto es que nos tenemos que responder esos agravios. Entonces, uno de los agravios era ese, referido al juez natural. El otro agravio era referido a que podía existir una violación al derecho de igualdad del artículo 16 de la Constitución. En tanto, algunas provincias tienen mayorías para dictar un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, otras buscan la unanimidad. La Corte no ha entrado en ese tema, por lo menos no en Canales, pero ha dicho que eso no viola la igualdad para nada, el derecho a la igualdad, porque de la misma manera, como son facultades reservadas de las provincias legislar en materia procesal, y lo que refiere precisamente al Instituto del Juicio por Jurado, hay muchas leyes provinciales distintas, y eso no hace que haya una igualdad, sino que se viole la igualdad, perdón, sino todo lo contrario, refuerza el federalismo. Hay que verlo así. Yo estoy convencido que esto es una explicación razonable y contundente históricamente, y desde la jurisprudencia de la Corte, desde que se inició la Corte hasta acá, siempre ha tenido coherencia los fallos en esto. Han ido en avances a veces más rápidos, otros más lentos, pero no se han detenido ahí. También hay una parte que me parece importante. Los jueces, ustedes saben también, hubo 4 votos, 2 en conjunto, que fue lo del Seti Maqueda, otro del doctor Rosati por su propio voto, y la disidencia del doctor Rosenkrantz. Pero la disidencia del doctor Rosenkrantz, que remite a la Procuración, también está convalidando la constitucionalidad del juicio por jurado. Los 4 votos convalidaron la constitucionalidad del instituto. A diferencia del doctor Rosenkrantz, los otros ministros han explicado los fundamentos. Otra situación particular que ha hecho la Corte, un esfuerzo que ha hecho la Corte, porque bien podría haber puesto, como les dije, un 90% de las cosas es 280. Podría haber puesto eso y todos diríamos, bueno, convalidó, le dio constitucionalidad al instituto. No, bueno, dio fundamentos, y creo que son muy buenos y trascendentes. Hay una parte del voto del doctor Rosati que quiero destacar, que lamentablemente, bueno, se ha tenido que ir, quizá lo podría haber hecho él mucho mejor que yo, pero el doctor Rosati menciona que no es solamente, porque bueno, acá en Neuquén es obligatorio el juicio por jurado, si no me equivoco, corríjanme, pero cuando el fiscal pide una pena en abstracto mayor a 15 años, así lo es, dice que no es solamente un derecho del acusado, sino que es un derecho del pueblo poder juzgar. Entonces le da una vuelta de tuerca, y ya lo había explicado acá en su libro, parece que lo estoy promocionando, pero no. Lo que pasa es que me he sentido muy satisfecho al ver que cuando él fue mencionado académico en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, hizo una presentación, y en su voto de Canales realmente la ha volcado exactamente igual. Y no es tan común a veces encontrar jueces que escriben una cosa en los libros y cuando llega el caso escriben otra cosa. Y eso me parece muy destacable porque habla de una coherencia aplicada al caso concreto y sin perjuicio de la coyuntura, mantiene sus convicciones. Bueno, me parece que además hace a la previsibilidad de una persona que tiene que juzgar o juzgarnos a todos. Voy a ya ir terminando, pero hay 3 puntos claros que dejó el fallo Canales, y esto es para que avancen mis compañeros respecto del tópico del jurado. Uno es que confirmó las atribuciones provinciales para instalar un procedimiento, este procedimiento de juicio por jurado.
El segundo es que no hay afectación a las garantías sobre jurisdicción y competencia, porque son de aplicación inmediata. Y el tercero es que es razonable y no afecta a las garantías ni los derechos del procesado que determinados delitos sean obligatoriamente juzgados por juicios de sus pares en lugar de jueces profesionales, ni que el sistema que utilice mayorías que implementaron acá, para este caso concreto, ¿sí? Haya violado alguna garantía. Veremos, y ya cierro, si más adelante la Corte trata el tema de la unanimidad o no. Eso queda abierto a futuro. Ya hemos visto con algunos antecedentes que les voy a mencionar rápidamente cómo hemos avanzado. Así que, por último, para cerrar, quiero también hacer una mención especial, ya lo hice del doctor Rosati, que fue constituyente del 94, igual el doctor Maqueda, y ellos creo que en voto conjunto del doctor Lorenzetti, este último, han hecho un fallo que con el tiempo va a ser cada vez más fuerte y ya despeja toda duda. Hoy me comentaban que la provincia de Entre Ríos va a iniciar un proceso para implementar también el instituto y creo, humildemente, que la Corte ha tenido que ver con eso. Creo que todos teníamos un tema para hablar acá y el fallo Canales nos cambió lo que teníamos para decir. Así que bueno, ha caído justo. Cierro. Muchísimas gracias y gracias a todos los presentes. Bien, continuamos. Bien, bueno, a continuación el doctor Fernando Sbiglin es miembro del Tribunal de Impugnación de la provincia de Neuquén, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Comahue, ha realizado distintos trabajos de investigación, se ha desempeñado en diferentes cargos en la Justicia Federal, fue miembro de la Comisión Revisora del Anteproyecto del Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén en el año 2001, ha participado como expositor y capacitador en juicios por jurados en Santiago de Chile y en Monterrey, México, y se desempeñó como docente del INESIP en el programa de capacitación para jueces, en el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Río Negro del año 2018, en introducción al sistema oral acusatorio adversarial y el juicio por jurado, conducción de audiencias preliminares y conducción en juicio oral adversarial con jueces técnicos y con jurados. Ahora sí. Muy bien, gracias. Bueno, es poco el tiempo, son muchos los temas, pero no quiero dejar de hacer una referencia al fallo de la Corte Suprema vinculado con esta cuestión del federalismo. Quiero recordar que la provincia de Neuquén fue pionera no solamente en juicio por jurado, sino que los actuales sistemas acusatorios, en los cuales la acción se encuentra regulada en el código, en los códigos de procedimientos locales, es también consecuencia del avance que tuvo la provincia de Neuquén en la regulación del ejercicio de la acción penal. Ya en el año 2000 estamos trabajando en esta materia en la provincia de Neuquén y creo que la otra provincia que había introducido la acción, pese a toda la corriente contraria que señalaba que el problema de la acción era un problema de legislación de fondo, fue concretamente la provincia de Mendoza. Fue creo que el primer código que reguló la acción dentro de su código procesal. Quiero señalar una cuestión vinculada con, porque esto se vincula con la provisión, esto es un problema de voz, o el frío del vicio. Un problema vinculado con la revisión de los veredictos de culpabilidad. Acá lo que quiero señalar es lo siguiente. Esto que señalaba nuestro amigo de la Corte, vinculado con la actuación de la defensa y algunos déficits de la presentación, es algo que habitualmente sucede en los juicios por jurados. Esto obedece a un cambio de lógicas, un cambio de paradigmas en el sistema de la litigación. Básicamente, la tradición continental lo que hace es esperar a que las cosas sucedan para después realizar una serie de planteos vinculados con todas las cuestiones de índole probatoria. ¿Qué es lo que sucede en el sistema de juicio por jurados?
por este famoso tema de que se trata de 12 ciudadanos que no motivan sus sentencias, lo que hace el sistema de enjuiciamiento por jurados es adelantar muchísimos problemas vinculados con la admisibilidad probatoria, con las cuestiones probatorias, a un problema de admisibilidad y no de un problema de valoración. Por eso, esto que ayer no terminó de hablar, le dieron los tiempos a Pérez Galimberti, estos criterios que son básicos y fundamentales y que necesariamente requieren la existencia de reglas de evidencia, las evidencias que en realidad la pregunta sería, ¿tenemos reglas de evidencia en Argentina? Porque nosotros cuando le preguntamos, por ejemplo, a Prado se le preguntaba por el tema de la regla de evidencia, decíamos, nosotros tenemos 200 años de experiencia en esto. Y nosotros decimos, no tenemos reglas de experiencia, reglas de evidencia. En realidad, lo que no tenemos son códigos de evidencia. Reglas de evidencia tenemos una innumerable cantidad de reglas de evidencia que son producto de doctrina de la Corte, doctrina superior de justicia, doctrina nacional de apelación, reglas de evidencia contempladas expresamente en los códigos de procedimiento, como por ejemplo de mediación, el contradictorio hoy previsto en los códigos de Río Negro y Neuquén entre provincias, el contradictorio en el límite de jurisdicción. Hay una cantidad de reglas de evidencia que lo que deberíamos hacer es, seguramente, de a poco empezar a codificar. Pero decían de este problema de la actuación de las partes en un sistema adversarial. El sistema adversarial se basa fundamentalmente en la confianza y la actividad de las partes. Esta es la esencia del sistema adversarial. En esta esencia del sistema adversarial encuentra su razón de ser los filtros de admisibilidad probatoria. ¿Por qué? Porque el jurado son 12 ciudadanos que, más allá de que discutamos si se puede realmente crear un estándar de medida razonable más o menos objetivo, hay muchísimo para hablar, lo cierto es que lo más importante no es solamente cómo construimos ese estándar. Hay quienes pretenden construirlo desde la herramienta de investigación científica, obviamente que esto va a fallar y esto no es bajo ningún punto de vista útil para el sistema procesal penal, por la sencilla razón de que desde el comienzo los objetivos son diferentes. Nosotros no hacemos investigación científica, la investigación científica lo que hace es predecir y va hacia adelante. Nosotros, como diría Mario Bunge, vamos hacia atrás. Es más difícil incluso remar contra la corriente que a favor de la corriente. Los nuestros son procesos inductivos, es decir, lo que nosotros hacemos es tratar de descubrir hechos que sucedieron en el pasado a partir de determinados datos. Esos datos son los que deberían ser debidamente filtrados en la audiencia de la admisibilidad probatoria. El problema que tenemos en esta conferencia de tradiciones es que todo lo que va a pasar, como señalaba recién el secretario de la Corte, y lo discutimos después. Es decir, tanto desde el punto de vista de las reglas como desde el punto de vista de la norma. Desde el punto de vista de las reglas decimos, vamos a jugar este partido, jugamos al fútbol, cuando pierdo, digo no me gusta, perdí, quiero que me cambien. Entonces, quiero jugar a otra cosa. Esto es la actuación permanente de las defensas. Lamentablemente, yo sigo defensor, que lo he hecho, pero esto es consecuencia de los viejos sistemas procesales que tenían más que ver con la litigación con las formas que con la litigación con la esencia del sistema, que son las cuestiones vinculadas con los hechos y las cuestiones vinculadas con las normas. Este es el corazón del sistema. A esto apunta justamente un sistema de descubrimiento de la verdad, como es el sistema neuquino de un sistema que es un sistema acusatorio, que es un sistema oral, no es ni más ni menos que un sistema de formación y valoración de la prueba que termina en cabeza de 12 ciudadanos que deciden sobre la culpabilidad o no. Ahora, ¿qué es lo que está fallando actualmente en el sistema procesal penal en todas las provincias, yo diría que en toda Latinoamérica y aún en los sistemas de juicio? Es la audiencia de admisibilidad probatoria. Los jueces muchas veces, algunas por razón, dicen, bueno, si las partes nada hacen, yo tampoco tengo mucho que hacer. Y las partes en realidad dicen, yo me preocupo por mi prueba y por la prueba de la parte contraria se preocupará la parte. Sin embargo, lo que no están advirtiendo es que hay dos cuestiones. Desde el punto de vista de los jueces,
es que toda esa prueba, y los jueces algo tienen que decir, más allá incluso de la actividad de las partes, no estoy diciendo que los jueces estén por sobre las partes respecto a las cuestiones probatorias, sino que hay ciertos controles con adecuadas reglas de evidencia, que son muy básicas para esa audiencia, el famoso RCP, que se dio en su momento en Villa de Angostura, y acá una copia de lo que son las reglas federales de evidencia de Estados Unidos, relevancia, confiabilidad del prejuicio o juicio. Con esas tres reglas, más una regla vinculada con otro gran problema que tenemos con los sistemas acusatorios, es la presentación de las evidencias, la evidencia demostrativa, la evidencia material y la evidencia documental. Tenemos grandes problemas con el modo de presentación, el modo de introducción al juicio para que esto se transforme en prueba. Sobre esto, 4 reglas, 5 reglas de evidencia, no nos cuesta demasiado sentarnos a trabajar sobre esto. Entonces esto crearía cargas. Es otro de los temas, no dan los tiempos para hablar, pero hay 3 cargas que son básicas y fundamentales en un sistema acusatorio: las cargas de producción de la prueba, las cargas de argumentación y las cargas de persuasión vinculadas con los estándares. Esto implicaría poner cargas a las partes respecto de la prueba que están presentando. ¿Qué quiero significar con esto? Por ejemplo, si yo digo, hay una regla tan simple como esta en Estados Unidos, que es, yo tengo que justificar que lo que digo que es. Es decir, en esa audiencia yo básicamente tendría que justificar que determinada prueba material es lo que yo digo que es. ¿Sí? Respecto a los criterios de credibilidad, respecto a los criterios de relevancia y de pertinencia, digo que también hay alguna actuación que es importante por parte de los jueces de garantías en estas audiencias, y ni siquiera estoy hablando de un papel proactivo, simplemente estoy diciendo los jueces con adecuadas reglas de evidencia en esta etapa sí deberían cumplir la base de su función, que es evitar que información de mala calidad pase a juicios por jurados. Entonces, los ciudadanos tienen que tomar decisiones sobre la base de información prejuiciosa, sobre la base de información irrelevante como consecuencia de la saturación de información. Sobre esto, la saturación de información, por ejemplo, Hempel habla sobre los problemas que esto genera para justamente la justificación de hipótesis. El problema de la confiabilidad, básico y fundamentalmente vinculado con la prueba pericial, no con la prueba testimonial. La prueba testimonial es otro problema. Los criterios de relevancia funcionan de forma hipotética. Si esta prueba fuese creíble, es relevante para la decisión del caso. Es decir, el problema de credibilidad es un problema del jurado y no del juez de la admisibilidad. Sin embargo, Estados Unidos, con muy buen criterio, no digo que sea muy buen criterio Dauber, pero digo, muy buen criterio, esa trilogía Dauber como General Electric es un buen camino para empezar a transitar. Creo que hay algunas cuestiones ahí desde el punto de vista metodológico que son de dudosa vigencia en un sistema procesal. Esto creo que también fue en Estados Unidos. Pero creo que ese es el camino que en principio hay que transitar. Y es el famoso tema de la prueba técnica o la prueba científica, no como científico. Nosotros tenemos, esto incluso sucede en las sentencias de jueces técnicos, una lucha permanente que el uso diferencial es lo que debería asociar el diferencialismo hacia la ciencia, el cientismo, digo, esta ciencia para justificar justamente una prueba. Esto es casi vergonzoso. Decimos, hemos llegado a decir, hemos visto sentencias que dicen que la psicóloga, sobre la base de su ciencia dudosa, que es psicología, pero además de eso, utilizó un método y decimos que ese método es ciencia y que es una actividad científica. Nada más desacertado que se llegaron a las cosas. Por eso creo que tenemos algunas cuestiones que trabajar desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista epistémico, respecto a la audiencia de la necesidad probatoria, lo que sí nos va a permitir empezar a trabajar con estos filtros de calidad para no saturar la información técnica a los ciudadanos, porque ¿cuál es el problema? Un ciudadano puede creer, como muchas veces creemos los jueces, que porque alguien es técnico, su dictamen es público. ¿Sí? Entonces, a veces sucede que pasan a un juicio por jurado dictámenes de lo más, o mejor dicho, peritos,
que van a dictaminar sobre cuestiones completamente contradictorias. Y sin embargo, esto pasa por la falta de filtro y la falta de control de las audiencias. Podríamos controlar básicamente, y en esto sí siguiendo Laura, que básicamente, y el punto principal que hemos visto que se filtra permanentemente en algunas pericias que no se basan en hechos debidamente acreditados. Entonces se hacen pericias en el aire. Se filtran pericias que no respetan siquiera los métodos establecidos, ¿sí? Por la disciplina sobre la cual se está expidiendo el perito. Fíjense que en la provincia de Neuquén hay psicólogos que trabajan en el interior con un método, Tamar Gesell, y hay psicólogos de la ciudad de Neuquén que trabajan con un método completamente diferente. Incluso no se respetan los protocolos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿esto se discute? Fíjense si es materia para discutir en la audiencia de admisibilidad probatoria. Esto lamentablemente no se discute. Fíjense cuántos problemas podríamos evitar a los jurados al momento de las deliberaciones. Y esto, ya voy a tratar de terminar, también se vincula con otra cuestión. Nosotros queremos ¿por qué queremos que estos filtros existan? Porque queremos saber que la información que recibió el jurado es información de buena calidad, porque de lo contrario, la resolución, vinculada, como quieran llamarle, vinculación existe. Hay 12 ciudadanos que están deliberados. El problema es sobre qué materia están deliberando. Esos filtros, y este es el cambio de tradición, la confluencia de tradiciones que tenemos, me parece a mí, que tratar de comprender. Estos filtros de admisibilidad no pueden ser tratados en este paradigma o en el paradigma del sistema anterior, por una multiplicidad de razones, algunas son... También quiero señalar, y voy terminando, quiero señalar otra cuestión. En cualquier sistema acusatorio hay dos reglas básicas de la investigación. La primera es, yo como litigante voy a pretender que toda la prueba que me beneficie ingrese al juicio. ¿Cuál es la segunda regla de la investigación? No voy a tratar de que no ingrese la prueba que me desfavorece. Ahora, inexplicable es que si estas son dos reglas básicas de la litigación, esto no se esté litigando en la audiencia de admisibilidad. Entonces, Neuquén, lamentablemente, en esto sí estamos viendo que existen unas fallas, porque la audiencia de admisibilidad probatoria, quizás tenemos 50 testigos para un juicio por jurados, y después resulta ser que ese juicio por jurados termina en que declaran 20 testigos y no todos eran relevantes incluso para la decisión del caso. Esto nos está indicando que las prácticas deben ser controladas, por eso es muy bienvenida la investigación que llevan a cabo Valerie, Shari, Sidoní y Daniel, que están aquí, porque esto nos está ayudando y es, creo que, un respaldo permanente al mejoramiento de las prácticas, y yo creo que este mejoramiento de las prácticas requiere además de otra cosa más, y en esto creo que sí que el tribunal seguramente va a trabajar en estas cuestiones, es empezar a generar equipos de trabajo para poder empezar a visualizar cuáles son esas reglas que más o menos se están consolidando para muy modestamente y de a poco empezar a crear reglas, y sería el primer sistema de reglas, el primer código de evidencia de Latinoamérica que podría establecerse también en la provincia. Y sobre, fíjense, una sola cosa más, quería decir muchas cosas. Quiero señalar esto. Fíjense que en el fallo de la Corte, no de esto ni hablé, porque el primer punto que me hubiese gustado hablar era la revisión del veredicto, la importancia de la audiencia oral y cómo se desaprovecha la audiencia oral. Este es un gran problema que tenemos justamente en las audiencias orales de revisión, por el problema de que muchas veces se da la mala presentación de los casos vinculados con esta cuestión de los paradigmas. Entonces tenemos litigantes todavía aterrados al papel, que si no lo leen porque se lo prohíbo, como no lo miran de reojo. Presentar y tratar de explicar cuál es el centro de los agravios, cuál es el centro del conflicto. Un buen alegato comienza con una fundación diciendo que hay un problema. El problema es este. Bueno, así no comienza, lamentablemente, los
agravios en una audiencia de impugnación. Pero sí quiero señalar una sola cuestión que demuestra la inconsistencia y la incongruencia de las defensas cuando se plantean cuestiones litigando en el aire. Fíjense que es... yo tengo para... Ah, ¿sí? ¿Puedo decir? Bueno, no importa, si no... El punto 2. ¿Está ahí? La falta de motivación expresa del veredicto no ha impedido el ejercicio efectivo del derecho a una revisión amplia de las decisiones judiciales. Este es el tema. No hay posibilidad de que yo critique la sentencia del juzgado porque no es fundada. Y sin embargo, la Corte me dice, punto tal, pero recurrentes no han procurado grave este último respecto. ¿Por qué? Porque cuestionaron justamente la arbitrariedad o no arbitrariedad y se refirieron a la totalidad de las pruebas que se produjeron en el juicio. Entonces, yo no puedo decir que no puedo impugnar lo que efectivamente estoy impugnando. Bastante. Bueno, tiempo total, les agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora continuamos con Andrés Harfuch. Lo conocemos, pero igual lo voy a presentar. Abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor regular de Derecho Penal y Procesal Penal también de esta casa de estudios, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado y es miembro de la Junta Directiva del INESIC. Es autor de 6 libros sobre jurado y distintas materias y múltiples artículos académicos. Bueno, a los valientes que llegaron con esta lluvia, tan temprano, buen día, y bueno, agradecer al pueblo patagónico, al Tribunal Superior de Justicia, a Neuquén, a Soledad y a todos los organizadores, por lograr hacer un congreso en una etapa como esta, donde el sistema jurado, si ustedes se ven como estamos hace 5 años y ahora no es que hemos avanzado, hemos ido con ese salto con garrocha. El momento en que se encuentra el país con el sistema jurado es casi extraordinario, de auge. La ciudadanía común está viendo al sistema jurado casi como la única institución judicial confiable ante cada metida de pata que hacemos en la justicia profesional. Y esto es lo que está, el momento exacto en el que se está haciendo este congreso, el que está respetando y la razón por la cual estamos aquí es esa. Entonces, me parece que también a veces tenemos que tomarnos un tiempo para ver por qué ahora todo el mundo habla del juicio por jurado, todo el mundo habla de lo criterioso que son los veredictos, algunos podrán gustar, otros no, la Corte se expide, las provincias están emergiendo como efervescencia del sistema jurado. Así que expertos internacionales están estudiando nuestro sistema jurado, así que me parece que esto es un momento muy auspicioso de discusión de todos estos temas. El tema que vamos a, por lo menos que yo voy a tratar muy brevemente, ya está viejo. Es decir, ya, en otro momento, de hecho, escribimos todos estos libros, los escribimos para justificar que el veredicto del jurado no era inconstitucional porque impedía el ejercicio del derecho de defensa del imputado en el recurso. Nos gastamos 5 años para tratar de justificar algo que en el sistema de cómo lo está natural, esto no era así. Pero bueno, venimos de otra cultura, que para decirlo apropiadamente, es una cultura que cree que la verdad se investiga y se descubre en la investigación penal preparatoria. Es decir, la verdad de los hechos es determinada en la investigación penal preparatoria que realiza el fiscal o la institución con la policía. En el otro gran sistema de Occidente, que es el common law, la verdad se encuentra en el juicio. No existe la investigación penal preparatoria, más es de partes, preparatoria en serio, informal, por supuesto, bajo ciertas reglas en caso de afectaciones a
a los derechos individuales y constitucionales de las personas, y por lo tanto va a intervenir un juez si le tiene que ganar el domicilio, si lo tiene que encarcelar preventivamente, si le tiene que secuestrar la correspondencia. Pero lo cierto es que tenemos dos modelos muy importantes y muy diferentes del sistema inquisitivo, que buscaba la verdad en la etapa instructoria, y el sistema del common law, que busca la verdad en el juicio público a puertas abiertas. Tuvimos que escribir acerca de que hay un tercer modelo, que es el nuestro, que es la composición que hizo Napoleón. Le dijo, bueno, a ver, démosle a cada uno una parte. Entonces, Napoleón, ¿qué hizo? Dejó los jurados, dejó el juicio público, pero también dejó la investigación penal preparatoria escrita, formal, no contradictoria, etc. Entonces, nosotros estamos en un modelo todavía en donde la verdad se busca en la etapa instructoria, y en el juicio se van a discutir la validez de esas actas. Eso es, dicho por Binder, una nueva fraseología del sistema inquisitivo con una etiqueta de acusatorio. El juicio por jurado viene a romper totalmente con él. Entonces, nosotros seguimos en un como si. Seguimos con una etapa instructoria que yo creo que tiene que morir alguna vez, pero nos va a llevar mucho tiempo para llegar a una investigación en donde el Ministerio Público Fiscal realice su investigación. En un sistema como Argentina, que tiene tantos acusados defendidos por la defensa pública, la defensa va a tener que hacer su investigación autónoma. Y si chocan, tendrán que ir ante un juez de garantía rápidamente, pero no más de 60 días tiene que ir a un juicio público. Muchas de estas cosas están sucediendo en la Argentina, no es que esto es una quimera, para nada. Hay provincias, en donde esto se está empezando a ver. Entonces, pero ¿por qué los jurados son tan importantes? Porque los jurados son los que nos están traccionando a nosotros a hacer todo. Porque de hecho lo han hecho en todas partes. Hemos visto ayer al juez Prado, un veredicto revocó en toda su vida como juez de la Corte de Apelación. Y eso está mal, no, eso habla bien de nuestro tema, que es la revisión. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, no se pueden revisar las condenas. Absolutamente. ¿Cómo no se van a revisar? Se revisan y cómo. Pero el mensaje es muy bueno. Al decir él, yo solamente revoqué una sola vez, una sola condena dictada por un jurado, quiere decir, la etapa donde yo estoy no es la más importante. La etapa de revisión, que para nosotros es casi como tan depositadas todas nuestras esperanzas de triunfo para defensores fiscales, no es esta, es el juicio. Y para nosotros, y yo esto no me canso de repetirlo en cuanto Congreso voy, el juicio público siempre ha sido una etapa provisional, que siempre necesitó la ratificación del superior, del rey, en la época de Luis XIV, ahora como no está más, de la Cámara de Apelación, de Casación, de la Corte. Entonces, ¿cuántos litigantes ustedes conocen que van al juicio pensando ya más en el recurso que en el juicio mismo? ¿Cuál cantidad? Bueno, esto está muy mal. Díganle a Belardo Rodríguez que va a dar un juicio como fiscal en Estados Unidos pensando en la apelación. No. La etapa decisiva es el juicio. Y el jurado nos está haciendo eso. Nos está llevando, afortunadamente, a que la revisión no sea tan importante. Lo cual no quiere decir que no sea importante, es muy importante. Pero no sea casi el eje central del proceso penal, civil, lo que sea. Sino la etapa del juicio público tan negada a la Corte, para que sí, la verdad se estaba en las actas de la juicio. El juicio era una etapa compromisoria. Todavía estamos asistiendo nosotros a esta cultura, todavía está muy fuerte. ¿Por qué las investigaciones de los jueces como de los pisos son las más importantes, no de los juicios? Sí, venimos, así está diseñado nuestro sistema. Y esto no puede ser. Entonces, esto impedía que el juez Prado haya dicho que él absolvió o mandó a hacer un juicio de vuelta porque no había pruebas. La pregunta era, ¿cómo hizo si el veredicto del jurado dijo culpable? ¿Cómo hizo para él revisar una condena y decir, señores, no, se equivocó el jurado? Acá no hay pruebas para sostener este veredicto. Bien, entonces, ya eso está despejado, pero en el tema ya no hay que explicárselo a nadie.
creo que no hubo ningún abogado que no haya podido ir a decirle a la Tribunal de Impugnación o a la Corte Suprema de Neuquén: mire, señor, acá no hay prueba para este veredicto jurado, o el testigo tal mintió, o el juez se equivocó en las instrucciones. Estoy hablando de todos los puntos que hay de revisión, que son muy grandes en un sistema de jurado. Pero es cierto que hay algunas jurisdicciones que están como Río Negro, que están por empezar, Entre Ríos que va a empezar, Chaco que va a poner en marcha, y todavía hay abogados que todavía dicen: no, ¿yo cómo voy a hacer para hacer el recurso si a mí no me ponen una sentencia escrita? Bueno, ya está cayendo por su propio peso. Todo. El juicio por jurado tiene múltiples vías para poder ser recurrido. Pero yo de vuelta pongo como elemento disruptivo. Tenemos que ir hacia una cultura de abandono del recurso. Mayer ya está proponiendo que no hablemos más de recursos. Sí dejar la palabra y sacarle la palabra recurso, porque el recurso es un invento de la Inquisición. Nosotros creemos, claro, pues, es garantía hasta hace poco, pero desde toda la vida el recurso fue el método que empleó el rey para que le devolviera el poder. ¿Se acuerdan que se habla del efecto devolutivo de los recursos? Bueno, era para devolverle al rey lo que el rey concedió. Entonces, el recurso ni se concebía en la noción del common law. Empezó a aparecer después tardíamente, pero no como recurso, sino como la posibilidad del condenado de obtener una ratificación ante la condena del pueblo. Se puede revocar, como dice Alfredo Pereira Liberti, es una mosca blanca, es muy difícil que si le exigimos a un jurado que diga un veredicto unánime de 12, se pueden equivocar los 12, se pueden equivocar, pero es muy raro. Entonces, y de tanto en tanto hay fallos de las distintas cortes, como lo que escribí un libro, ¿no es cierto?, con los fallos traducidos que muestran cómo a veces los jueces de las cortes de apelaciones, utilizando la audiencia de revisión, audiencia pública, en donde las partes van a estar sentadas ahí, van a tener 15 a 20 minutos cada uno y le van a tener que convencer a ellos de cuál es el punto del agravio exacto y por qué. Y ellos van a estar sacándoles información que es mucho mejor, mucho más activo que hacer un memorial de 50 hojas que después la van a terminar leyendo, a veces los jueces sí lo leen, otras veces los leen todos los relatores, etc. Entonces, mucho mejor un sistema de audiencias públicas en donde todo se ve, está todo grabado bajo pena de nulidad, los jueces pueden revisar si quieren la porción del punto de agravio y tomar una decisión correcta. Y me parece que aquí estamos nosotros viendo cómo el sistema argentino está funcionando de manera, a mi entender, yo quizá corriéndome de mi condición de argentino, ver cómo los jueces de impugnación, por ejemplo, de Neuquén, los de la provincia de Buenos Aires, están operando casi igual que sus pares del common law. ¿Pero por qué? ¿Porque no revocan? No, porque están haciendo las cosas que hay que hacer y están comprendiendo la lógica del sistema. Primero, lo dijo ayer el fiscal. ¿Cuál es una de las grandes causas de la demora? ¿Por qué seguimos insistiendo en darle al fiscal recursos contra la absolución? Hay que prohibirlo, pero no para los jurados, que ya está prohibido. Para el juez profesional también. Yo no me voy a cansar de sostener esto. Bueno, hasta ahora la casación de la provincia de Buenos Aires dijo: cuando el juicio es por jurado no hay ninguna duda de si el jurado dice no culpable, se terminó. Pero si un tribunal de 3 dice no culpable, profesionales, bueno, como no son el pueblo, deberíamos concederle a la acusación un recurso. Está mal eso. Discúlpeme, la Corte Narce se equivoca y tiene que cambiar eso. No importa, lo que está en juego es el levis in idem. Un imputado que es absuelto después de un juicio público hecho con todas las garantías, donde pudo decir todo lo que quiso, donde se presentó la querella del imputado, del fiscal, y los jueces técnicos terminan con un veredicto absolutorio, se terminó la cuestión. Bueno, ni que hablar del jurado, que además se encarga la soberanía popular, pero para mí la discusión no pasa por si uno es juez técnico o juez popular. Es al imputado que le apelan una condena, en una absolución, lo están sometiendo 2 veces al riesgo de ser condenado. Y en algún momento vamos a tener que hacer el corte con esta cultura bilateral de los recursos propia de la Inquisición, que todavía sí hace que nuestra causa, como por ejemplo tenemos contra un expresidente,
ya muy anciano, que ya lleva todavía una causa abierta de 23 años sin definición. ¿Qué sé? ¿En qué país queremos vivir con algo así? No se puede. Entonces, yo creo que el mensaje del sistema jurado en términos a la revisión es así. Señores, ¿tenemos una revisión amplia? Absolutamente. Aún así, ¿es difícil revocar veredictos de un jurado? Absolutamente. Y bien que sea así. ¿Por qué? Porque estamos priorizando la única etapa, la única que existe en nuestra Constitución, llamada única instancia, que es el juicio público con inmediación, donde 12 ciudadanos, dirigidos por un juez y con un litigio en manos de las partes, están jugando ese partido una sola vez. Entonces, lo digo también siempre en los congresos, yo todavía tengo acá grabada la final del Mundial del 2014 contra los alemanes, y para mí fue penal el que hicieron el Guaín, el arquero, pero yo no puedo hacer un recurso de apelación ante la FIFA para jugar el partido otra vez y a ver si gano. Perdí. El partido se jugó, bueno, soné. Entonces, y uno dirá, bueno, no, ¿cómo usted va a comparar un partido de fútbol con un proceso penal donde podemos mandar a la cárcel a perpetua? Bueno, por supuesto que es distinto, pero las reglas son las mismas. ¿Cómo es posible que naciones tan desarrolladas, hablo en términos de república y de consolidación democrática, no tengan el más mínimo problema en concederle al acusador una sola, privado o público, una sola chance de juicio? Y aún así, el imputado tener posibilidades de poder ir ante otros jueces técnicos y sostener que su condena es injusta o que debe ser escuchado ante otro jurado o eventualmente ser absuelto. Entonces, yo, sin ir más lejos, y también para, ¿no es cierto?, Alberto Binder siempre nos impone a veces algunas cuestiones que solamente pueden venir de su mente genial. Yo lo escuchaba a Sebastián, que reciben, ¿cuántas reciben? 27.000, ¿cuántos por año? Bueno, parece como si fue una máquina de hacer chorizo que uno manda recursos a la Corte, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo de lo que no debe ser. La Corte norteamericana, bueno, ahora la Casa del Olor, la Cámara del Olor en Inglaterra no está más, reciben 90, 60 casos de derecho constitucional. Entonces, y es el sistema jurado el que ha ordenado todo. Bueno, por esta razón, entonces, te voy a dejar acá porque vamos a hacer algunas preguntas y así podemos escucharlo a Nicolai a las 10 en punto como estaba previsto. Muchas gracias. Ahí estamos. Preguntas, abrimos. Excelente panel, realmente. Tengo una preguntita para los federalistas, para Sebastián y para Fernando. Yo no sé si medimos todavía el impacto de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre nuestro ordenamiento. Sin duda que nuestra tradición está íntimamente ligada a la tradición constitucionalista de la Corte Americana, y en eso fue una decisión fortísima, totalmente diferente a todo el resto de América Latina, que solamente tenía tribunales que dictaban ejecutorias, cúmplase, porque no tenían control constitucional y nuestra Corte sí. Ahora bien, el sistema de la Convención Americana establece una suerte de vasos comunicantes. Esto lo hemos venido trabajando hace unos años, también con Mario Juliano. La idea es esta: artículo 1 y 2, protección de derechos y garantías a todos los habitantes del país. El artículo 24, la igualdad de trato para todos los habitantes de la Argentina, pero la cláusula federal, artículo 28, que un habitante de una provincia, de un estado federativo, tiene derecho a los mismos derechos en igualdad de situación que los habitantes de las demás provincias. E incluso el siguiente inciso que dice que los países unidos por pactos federativos, por ejemplo el Mercosur, tienen derecho a este mismo tratamiento igualitario. De acá deriva lo que proponíamos, que un ciudadano de la República Argentina puede invocar ante el juez de Neuquén que le apliquen el derecho brasilero que protege mejor su derecho.
Y el juez ese debería tomar una prueba de existencia de ese derecho y empezar utilizando, ayer hablábamos de informática, hablábamos de la caída de antiguos modelos de expresión de la ley, el modelo jupiteriano, el modelo de Hércules, entramos en el modelo de Hermes, el modelo de la red, el modelo de las racionalidades en la intersección de problemas. La preguntita que tengo para ustedes es esta, ¿no les parece? Porque la Corte en Canales habla de las asimetrías y recuerda lo que dijo en el caso de la cárcel. No, el periodista de Página 2. Berbisky, caso Berbisky. Cuando en Berbisky se compara la situación de las cárceles provinciales y las cárceles nacionales, dice la Corte que algunas asimetrías se pueden tolerar, pero cuando estas son graves son intolerables. Acá la Corte habla de asimetrías, pero dice que las asimetrías entre el tribunal bonaerense y el tribunal neuquino no es una asimetría que merezca quebrar esta decisión del legislador neuquino. Pero el juicio por jurados está garantizado por la Constitución Nacional. A partir de la instalación en las provincias del juicio por jurado, ¿no creen ustedes que toda decisión de condena dictada por jueces profesionales en Entre Ríos, en Santa Fe, en el Chaco, se ha transformado en inconstitucional? Estamos de acuerdo. Y la primera vez que no voy a estar de acuerdo con mi amigo Pérez Martín, y creo que el libro, El Derecho al Mejor Derecho, es una muestra acabada de desconocimiento, no es de lo que es un sistema social. Decía, creo que está, no recuerdo, que es la esencia de los sistemas federales que han desigualdad entre los estados partes. ¿Por qué? Porque el sistema federal lo que hace es respetar la idiosincrasia, la cultura y la cultura jurídica de cada uno de esos estados. Entonces me parece que esa visión de que yo voy a tener que aplicar el código de Río Negro, o el código de Chaco, o el código de La Rioja, porque todo el mejor derecho, más me parece que esto hasta descontextualiza los sistemas. Estos son sistemas, no solamente los derechos. El tema de la Corte y del jurado de la cuestión carcelaria pasa por otro lado. Es decir, todas las constituciones dicen que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad de los condenados. Y Zaffaroni, con el tema de las asimetrías, cambió su criterio en el nuevo libro, porque siempre tuvo todo confeso, de hecho, el fallo de la Corte Interamericana es un fallo forzado, tan forzado que inclusive tiene sesgos ideológicos internos muy marcados respecto de lo que era violencia de género. Estoy diciendo que sesgos respecto de cómo los ciudadanos van a poder analizar cuestiones que son cuestiones instaladas como violencia en la sociedad. Es decir, una mirada me parece que es un poquito jurídico de vieja tradición, ¿no? Los sistemas de enjuiciamiento por juicio por jurados justamente lo que tienden es a lograr que esos paradigmas vayan cambiando. Si es la propia gente la que a través de debidas instrucciones por parte de los jueces técnicos y con buena litigación de las partes permiten a los ciudadanos que cambien este tipo de cuestiones culturales, que mejor, ¿no? Que la propia sociedad la que más está cambiando la cultura. Sí, un poco completando la pregunta del doctor Pérez Limberti, por supuesto mucho a menor escala, quería hacer como acotación a propósito del derecho al mejor derecho. Eso se planteó en nuestra provincia, en Entre Ríos, con la entrada en vigencia progresiva del sistema acusatorio en algunos departamentos judiciales. Por ejemplo, en
Concordia comenzó. En los tribunales de Paraná, los abogados defensores llegaron a plantear el derecho, el mejor derecho, por ejemplo, en lo que hace al desarrollo del juicio oral y que el tribunal no formulara preguntas. El tribunal simplemente se limitara a su postura de dirigir el debate. Fue resultado dentro de, por supuesto, nuestra propia justicia. Sí, donde creo ¿Cómo, Alfredo? Seguiremos discutiendo. Sí, da para largo. Creo, agregando un poco a lo que dijo Fernando, Andrés, quieres agotar algo, pero voy a tirar el dato, después lo tenemos que discutir, pues si no va a ser largo, pero creo que eso sería la aniquilación del federalismo. Y creo que la respuesta de Fernando, así también rápida, porque no podemos hacer más que esto, es dentro de la propia provincia, respetando la idiosincrasia de la provincia. Pero bueno, da para mucho más y creo que ya está, el tiempo es tirano y lo que no se hace con auxilio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Le agradecemos la participación.